¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aldara Cabrera y a nombre de la Subdirección de Desarrollo y Extensión Académica de la Escuela de Salud Pública de México, les doy la más cordial bienvenida a esta videoconferencia. Por favor, indíquenme si ven y escuchan bien la transmisión de esta videoconferencia. Pónganme ahí en el chat. Todo bien, perfecto. Bueno, antes de dar inicio y presentarles a nuestro ponente el día de hoy, permítanme recordarles que este espacio, estas videoconferencias, las diseña la Escuela de Salud Pública de México con la intención de compartir con la comunidad académica y con toda persona interesada en la salud poblacional un espacio de aprendizaje y de intercambio de conocimientos del más alto nivel. Y bueno, pues muestra de ello es la videoconferencia que tenemos hoy impartida por el doctor Horacio Riojas Rodríguez. Es director de salud ambiental en el Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, pues él nos va a compartir hoy una exposición relacionada con el tema Cambio Climático y Salud en México, perspectivas desde la investigación. Me voy a permitir leer una brevísima síntesis curricular de nuestro ponente antes de darle la palabra. El doctor Horacio Riojas es reconocido por su compromiso y dedicación en el campo de la salud ambiental, con un enfoque particular en la contaminación atmosférica. Desde 2010 ha colaborado en la estrategia ProAire a nivel regional y nacional, participando en su desarrollo hasta la actualidad, es decir, desde 2020 al 2030. Su trabajo ha sido crucial en la Ciudad de México y la megalópolis, donde ha contribuido a la implementación de estrategias para la reducción de emisiones contaminantes desde fuentes móviles e industriales a nivel regional y nacional. Cabe mencionar también que en 2014 fue parte del equipo responsable de elaborar las normas oficiales de salud sobre contaminación atmosférica, abarcando contaminantes como el ozono, PM10, PM2.5, óxidos de nitrógeno y, dióxido de azufre, perdón. Además, desde 2016 forman parte del Comité Científico del Gobierno de la Ciudad de México en materia de contaminación atmosférica. Entre 2018 y 2023 participó en la actualización de la norma 172 Semarnat, la cual regula índices de riesgo asociados con distintos niveles de contaminación atmosférica. En el ámbito internacional, el doctor Riojas ha colaborado como consultor de la Organización Mundial de la Salud en las actualizaciones de las guías globales sobre calidad del aire. Bienvenido, doctor Horacio Riojas. Por favor, le cedo la palabra para que inicie usted con su presentación. Hola, buenos días. Que primero quiero ver si se ve bien la presentación. Sí se ve bien, doctor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Salud Pública de México el que me hayan invitado a este ciclo de videoconferencias que es tan prestigioso y donde se tocan temas muy relevantes para la salud pública. En segundo lugar, agradecer la oportunidad que nos dan a quienes trabajamos desde la salud ambiental para presentar los temas que consideramos más relevantes actualmente, que tienen que ver con la degradación ambiental, el cambio climático y los riesgos a la salud. También quiero mencionar que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra, por lo cual me parece muy relevante tener este espacio en donde hablemos un poco sobre la situación del cambio climático, reflexionemos cómo está la situación en México y veamos cuáles son los riesgos a la salud. De particular importancia es de mi interés contarles cómo hemos visto y cómo estamos viviendo el tema de la contaminación, del cambio climático actualmente desde México, cuáles son los retos actuales y futuros y sobre todo desde nuestra posición como investigadores que tenemos por una parte
la misión de generar conocimiento sobre estos riesgos ambientales, pero por otro lado también en traducirlos y convertirlos en intervenciones. Entonces, agradezco mucho la oportunidad que me da la escuela de compartir en qué estamos trabajando actualmente desde el instituto. Déjame ver cómo cambio. Ok, de lo que yo les voy a comentar en esta sesión, por una parte, es cómo es la situación de los límites planetarios y su relación con el cambio climático en México. Reflexionar un poco cuál es el estado actual de la investigación sobre cambio climático y salud, y después hablar un poco sobre vacíos y necesidades de investigación. Bueno, a mí me gusta mucho cuando hablamos de cambio climático hablar en realidad de la crisis ambiental global. Nosotros nos encontramos en una situación en la que esta crisis ambiental se ha agravado y que se mide a través de lo que nosotros conocemos los límites planetarios, que son estos procesos fundamentales que garantizan la estabilidad del sistema Tierra como tal, y por lo tanto garantizan la supervivencia de las especies en este planeta. Desde hace más o menos 50 años, estos límites planetarios están en crisis, se ha ido agravando su situación y se ha ido poniendo en riesgo la sobrevivencia de muchas especies que de hecho han ido desapareciendo. Y también se ha ido poniendo en riesgo estos procesos con que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de la temperatura, de la precipitación, con la acidificación de los océanos, con la regulación del agua, etcétera. Entonces, estos 9 límites planetarios actualmente sabemos que están en riesgo y tenemos con certeza información de que 6 de estos 9 límites planetarios han sido sobrepasados. Es decir, necesitamos revertir la situación en la que se encontraban antes para volver a una situación de equilibrio que permita la reproducción de la vida en el planeta. Entre estos límites planetarios que han sido sobrepasados está el de la contaminación ambiental, el de la pérdida de la biodiversidad y el de la crisis climática. Nos encontramos en una situación, como vamos a ver más adelante, de incremento de la temperatura que difícilmente ahora es reversible. Y la otra cosa que quiero mencionar es que justamente el incremento en la temperatura global de la Tierra es un signo de esta degradación ambiental. Digamos, es como el termómetro que le ponemos al planeta para saber qué tan enfermo está debido a esta disrupción de los límites planetarios. Y claramente la temperatura del planeta es un signo muy claro de que estamos por encima de lo que necesitamos para la vida. Estas son las tendencias históricas de la temperatura promedio en la Tierra hasta el año 2023. En el año 2023 sabíamos que había sido el año más cálido que se había registrado para todos los registros climáticos en el mundo, pero en el 2024 la temperatura media del planeta se elevó aún más que en el 2023 y aquí ustedes pueden ver qué tanto se ha incrementado la temperatura con respecto al histórico basal y cómo hemos remontado ya en muchas partes del mundo el incremento de 1,5 grados centígrados por encima del histórico, que originalmente era la meta de los acuerdos de París. Entonces, estamos en muchas partes del mundo ya sobrepasando este límite. Y eso lo podemos también ver a través de las temperaturas medias en cada año. Como pueden ver, en el año 2024, en prácticamente todos los meses, la temperatura promedio fue más alta que en el 2023 y actualmente para marzo del 2025 nos encontramos muy cerca de la del 2024. En el mes de enero sobrepasamos la temperatura promedio del 2024 y nos espera un año bastante cálido que puede ser que compita e incluso supere el anterior. Esta es la situación actual. Eh, Estos son últimos registros de este mes de la Comisión Nacional
del agua, en donde ya se están reportando para este año temperaturas de 40 a 45 grados en 7 estados para el mes de abril del 2025, lo que nos pone en una situación severa en esta temporada de sequía o temporada de estiaje. Entonces estamos en esta situación climática desfavorecedora. Entre otros efectos, el incremento de la temperatura interactúa con los contaminantes atmosféricos, como es el caso de la Ciudad de México. Básicamente, mientras más días cálidos tenemos, mientras más se incrementa la temperatura, más elevadas van a ser las concentraciones por ozono. Y como hemos podido constatar en lo que va del año, actualmente ya hemos registrado durante 2025 tres contingencias ambientales por ozono, que de hecho creo que han sido ya cuatro, y una por PM2.5. Entonces, esto es un poco para contextualizar que estos incrementos en la temperatura están interactuando de manera muy importante con las condiciones atmosféricas locales, y el caso de la Ciudad de México es bastante claro en este sentido. ¿Qué pasó en el 2024 con el cambio climático en México? Aquí está el resumen de esto, además de lo que ya mencionamos de la temperatura media. Tuvimos un incremento muy significativo en la fuerza de los huracanes. Vamos a ver cómo se comportó la sequía en varias regiones del país y por otro lado cómo se presentaron sequías, inundaciones bastante importantes. Esto ha llevado al incremento de algunas enfermedades, en particular el dengue, que tuvo una tasa de incidencia mucho más elevada en el año pasado, como vamos a ver. Asimismo, ha habido un mayor número de días con temperaturas extremas. Aquí está el número de nuevos récords de temperaturas establecidos en diferentes estados del país. Esta es la manera como se está comportando el cambio climático en México. Lo que está en la gráfica es la temperatura media del aire en todo el país, según datos del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y aquí se puede ver cómo se está alcanzando se alcanzó en el 2024 una anomalía de hasta 2.14 grados centígrados. Eso es con respecto al histórico. Se calcula que la temperatura en México se está incrementando a un ritmo de 3.2 grados por siglo, con una tasa de aumento global de la temperatura de 2 grados centígrados, y eso es diferente en cada zona del país. Este es el ejemplo del huracán John del año pasado, que después se pudo documentar con bastante claridad cómo el paso de la intensificación de este huracán tan rápidamente se debió a un cambio en la temperatura superficial del mar, resultado justamente del cambio climático, y es algo que se puede esperar en los años siguientes si seguimos con la misma tendencia. Este agravamiento o aceleramiento de la gravedad de los huracanes en México en la temporada de verano. Por otra parte, tenemos la sequía en México. Pueden ver del lado izquierdo el monitor de sequía de México del 15 de mayo del 2024, cómo se había extendido hacia esa fecha y cómo se encuentra actualmente para el mes de abril del 2025, con predicciones de incremento de la sequía en los estados del norte y del centro del país. Igualmente, estos son los datos de incendios forestales en México del año pasado y como ustedes han podido constatar en diferentes regiones del país, el número de incendios para el 2025 también se ha incrementado. Y esto es producto no solamente del cambio climático, sino sobre todo de la degradación ambiental alrededor de nuestros bosques. Y entonces estamos sufriendo un impacto de la mala calidad del aire por los incendios, que además está interactuando con este fenómeno del cambio climático. Estos son los últimos mapas de incendios para el 18 de abril del 2025. Prácticamente podemos decir que en muchas partes del centro y del norponiente del país está ardiendo literalmente y hemos sido testigos de esto en varias regiones del país.
¿Qué va a pasar qué está pasando para el 2025 en cuanto a cambio climático en México? Pues se están prediciendo al menos 4 o 5 olas de calor, muchas de ellas ya comenzaron. Estamos testificando que la primavera será más cálida en comparación con años anteriores y con una incidencia de la sequía también muy importante. Eso es probable que haga que se incremente el número de eventos hidrometeorológicos extremos que impactarán en diferentes actividades económicas. Aquí están algunos de los mapas de predicción de la temperatura y algunos de los memes que se han subido relacionados con este tema de incremento en las temperaturas y esperamos días especialmente cálidos para junio y julio, sobre todo en el centro y norte del país. Esa es la tendencia global de la temperatura en México, si seguimos con las tendencias actuales y cuánto se puede incrementar hacia el 2050 y hacia el año 2100, dependiendo de los escenarios de cambio climático que utilicemos. Aquí está la gráfica de cómo se modificó la incidencia de dengue entre el 2023 y el 2024 y sin duda ha sido el problema de salud pública más visible el año pasado, que no tiene que ver solamente con el cambio climático, sino también con la circulación de serotipos, en particular el serotipo 3, pero que sin duda están disparados y promovidos por el cambio climático que permite que los moscos transmisores puedan vivir en zonas donde antes no habitaban. Digamos, la Organización Mundial de la Salud hace cálculos, estimaciones de cuántas muertes adicionales cada año pueden ocurrir como consecuencia del cambio climático. Consideramos que estas estimaciones pueden ser aún mayores, dado el desconocimiento que tenemos de muchos de los efectos que puede tener el cambio climático en el organismo, en diferentes órganos y sistemas, como vamos a ver más adelante, pero al menos estas son las estimaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, el incremento de la mortalidad anual relacionada con el cambio climático. En la segunda parte de mi presentación, quiero comentarles cómo ha evolucionado el tema de la investigación de cambio climático y salud a nivel global y a nivel regional y en particular en México. En la investigación sobre cambio climático y salud apenas se inició hacia finales de la década de los 90 del año pasado. Aquí menciono al doctor Anthony McMichael, que es un profesor australiano que fue uno de los primeros que hizo investigación y empezó a llamar la atención sobre el impacto que podía tener el cambio climático sobre la salud de las naciones, como se puede ver acá. El doctor McMichael empezó a trabajar con climatólogos y también con entomólogos para hacer las primeras estimaciones de cómo la salud del planeta podía modificarse en estos escenarios de cambio climático y empezó a generar estas publicaciones primero en los noventas y después y sobre todo en la primera década de este siglo. A partir de ahí fue que se empezó a incorporar el tema de la salud en el contexto del cambio climático. O sea, tenemos que saber que mientras los meteorólogos empezaron a hablar de cambio climático más o menos en la década de los 70 del año pasado, el tema de salud apenas empezó a tocar hacia finales de la década de los 90. Lo que quiero decir es que el tema de las preocupaciones por la salud debidas al cambio climático llegó relativamente tarde al escenario del estudio del cambio climático y aún ahora tenemos muchos atrasos relacionados con identificar cuáles son los impactos que está teniendo el cambio climático en la salud de los ecosistemas y en la salud de las diferentes poblaciones humanas. Hacia finales del siglo pasado, en 1997, ya se generaba una primera agenda de investigación que tenía que ver con cambio climático y salud. Y aquí están ustedes viendo algunos ejemplos de temas que tenían que ver con estrés por calor, con desastres naturales, con agua potable y también se empezaba a hablar ya
de algunas implicaciones que tenía el cambio climático sobre los sistemas agroalimentarios y, por supuesto, sobre las enfermedades transmitidas por vectores. Pero si ustedes hacen búsquedas en Internet, van a poder ver cómo la investigación sobre cambio climático y salud apenas a principios de la década de los 2000 y sobre todo a partir de los 2010 fue que se empezó a generar realmente un conocimiento más preciso sobre los impactos del cambio climático sobre la salud, identificando claramente un rezago para poder generar medidas de mitigación y adaptación en este tema de salud. Y aún hoy, como vamos a ver, tenemos varios vacíos de conocimiento sobre este tema. En el informe de Countdown sobre América Latina, que tiene que ver con cambio climático y salud, la necesidad de un desarrollo resiliente al clima en salud, aquí podemos ver cómo ha ido evolucionando la investigación y los temas de cambio climático y salud en la región de América Latina. Entonces, como pueden ver, todavía es poca la información que se genera en términos de número de artículos comparados con otras áreas de la salud o de la salud pública. Entonces, eso es importante porque es la base de conocimiento que nos permite generar intervenciones adecuadas. También en México, la mayoría de los trabajos que se han hecho sobre vulnerabilidad de cambio climático han tenido que ver con otras áreas, como por ejemplo la agricultura, la urbanización, pero existen relativamente pocos estudios de salud según estas publicaciones que se han generado. Lo que quiero decir es que hay una gran necesidad de investigación sobre este tema. De hecho, en este artículo publicado muy recientemente, se puede ver, digamos, cómo se distribuye a nivel mundial los estudios centrados en cambio climático y salud y podemos ver que se concentran en ciertos países de medianos y bajos ingresos y que son relativamente pocos en la mayoría de los países. Agregado a eso, podemos mencionar que de por sí, si de por sí teníamos pocos fondos actualmente y en las condiciones actuales, por ejemplo, en Estados Unidos, se ha restringido o se ha anulado el financiamiento para hacer investigación sobre cambio climático y salud en la administración actual del presidente Trump, lo que va a generar desde algunos centros de investigación un atraso aún mayor para generar investigación sobre este tema. En México tampoco estamos en tan buenas condiciones, si ustedes están familiarizados. De hecho, no hemos tenido fondos específicos para para financiar investigación sobre cambio climático y salud. Los que hemos podido hacer vienen de fondos más bien de medio ambiente, de CONACYT, Semarnat, del INEC o de la Universidad Nacional y relativamente pocos fondos desde el propio sector salud. La mayoría de los proyectos grandes que se han financiado en México sobre cambio climático y salud han venido más bien por financiamientos internacionales y de estudios multicéntricos que se han hecho sobre diferentes enfermedades y específicamente sobre mortalidad y otros efectos. Entonces, lo que quiero decir es que hace falta muchísimo financiamiento sobre investigación de cambio climático y salud. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque en este ámbito de cambio climático y salud, nosotros necesitamos hacer mucho estudio retrospectivo para poder predecir lo que puede ser el futuro. Necesitamos investigar bien en regiones y subregiones de México cuál es el impacto del clima sobre enfermedades transmitidas por vectores, sobre enfermedades, sobre salud mental, sobre salud reproductiva, sobre diferentes áreas de la salud pública para poder generar estimaciones hacia el futuro y sobre todo para poder generar las medidas de adaptación pertinentes. Entonces tenemos como este gran vacío de información. Ahora, ¿qué es lo que sabemos sobre riesgos emergentes en salud vinculados al cambio climático, en México y a qué nos estamos enfrentando? Bueno, en primer lugar, yo quisiera mencionar que el cambio climático se suma a una serie de exposiciones ambientales que estamos sufriendo en todo el país,
que tiene que ver con agentes infecciosos, con pólenes, con contaminación del aire, con climas extremos y el cambio climático es un factor muy importante que está incidiendo en todas estas exposiciones y que pueden causar diferentes efectos en la salud, que pueden ser desde incremento en los golpes de calor, pero también en una mayor incidencia de enfermedades, de algunas enfermedades infecciosas, alergias, pero también otros efectos como por ejemplo enfermedades renales, enfermedades del corazón e incluso algunos otros como cánceres de la piel. Entonces, el cambio climático se ha venido conformando desde nuestra área en un gran factor de exposición que está interactuando con otros. Básicamente, nosotros como humanos, igual que otras especies, nos estamos empezando a someter a un estrés térmico crónico que antes no estábamos enfrentando y que está exponiendo a nuestro organismo a una gran cantidad de retos que pueden tener efectos múltiples. El cambio climático también afecta, como ya expliqué, desde lo que llamamos el exposoma externo, es decir, el cambio climático está modificando el comportamiento y la concentración de contaminantes ambientales, no solo del ozono, sino también, por ejemplo, de compuestos orgánicos volátiles, de plaguicidas, que se comportan de manera diferente en estos escenarios de incremento de temperatura. Entonces, desde la parte externa, el cambio climático ya está afectando la manera como se comportan algunos de estos contaminantes. Pero además de eso, el cambio climático está modificando la manera como nosotros enfrentamos a las sustancias tóxicas tanto en la parte de la absorción, en la toxicidad y en la sobrecarga de los sistemas de desintoxicación. Entonces, el cambio climático modifica la manera como absorbemos algunos de estos contaminantes, cómo nos exponemos por diferentes rutas y también la manera como al interior nosotros podemos transformar y metabolizar las sustancias tóxicas. El cambio climático, a través de la deshidratación y de otros efectos sobre el organismo, puede modificar nuestra capacidad para desintoxicarnos, por decirlo de alguna manera. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso de la hipertermia o el estrés por calor que produce daño en los órganos y las enzimas que pueden filtrarse en la sangre. Y esto modifica totalmente la manera como podemos metabolizar y eliminar las sustancias tóxicas. La misma deshidratación altera la función renal y por lo tanto hace que muchos de los tóxicos se acumulen. Por otra parte, el cambio climático, como sabemos, está muy relacionado con la manera como los vectores transmiten enfermedades. Básicamente, lo que ocurre con el cambio climático es que modifica los nichos de los vectores, hace que los vectores se movilicen hacia zonas donde no existían y eso hace que la transmisión de enfermedades se vuelva más común. Tenemos el caso que ya mencioné del dengue, en donde no solo en México, sino en toda la región de América Latina, tuvimos una alerta epidemiológica por los brotes de dengue. Por ejemplo, en Argentina tuvieron el brote de dengue más importante que han tenido a lo largo de su historia y de hecho en muchas regiones de estos países donde antes el dengue no existía, ahora se ha vuelto altamente prevalente. Entonces, este es un ejemplo muy claro. En México, por ejemplo, hemos ido teniendo información cada vez más precisa de huevecillos del mosco transmisor del dengue, de la Aedes aegypti, incluso en algunas regiones como la Ciudad de México. Este es un artículo de la Médica de México en donde se pueden ver ya huevecillos en las trampas adentro de la misma Ciudad de México y eso nos hace ver que estamos cerca de tener casos endémicos, no solamente que vienen de fuera, y eso es gracias a la adaptación que ha ido teniendo el mosquito transmisor en esta zona de nuestro país.
Se ha documentado, por supuesto, cómo estos efectos en los cambios en los parámetros climáticos han modificado la incidencia del dengue en diferentes regiones de nuestro país y prácticamente se ha extendido a gran parte del territorio. Hay otras enfermedades que se llaman enfermedades indicativas del cambio climático, como la enfermedad de Lyme, que básicamente lo que ha ocurrido es que con el cambio climático más la degradación ha permitido que los vectores que transmiten esta enfermedad se extiendan más ampliamente en zonas en donde antes no existían y tenemos cada vez más casos de este tipo de enfermedades, así como de enfermedad de Chagas. Este es un estudio en donde se puede ver en la frontera entre México y Estados Unidos la situación de la enfermedad de Chagas, pero cómo esta enfermedad de Chagas en el mapa F podría extenderse en los escenarios de cambio climático. Entonces tenemos tanto la parte de temperatura, pero también la parte de extensión de enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis que pueden ampliar su incidencia. Un tema que ha sido bastante estudiado en los últimos años es el impacto de la temperatura sobre la mortalidad general. Básicamente, y recopilando la información que tenemos al respecto, se ha visto cómo las poblaciones humanas se comportan de esta manera. Tenemos un punto de temperatura de mínima mortalidad y esta mortalidad se puede incrementar tanto en temperaturas bajas como en temperaturas altas. Lo que ustedes están viendo en la gráfica es cómo se comporta la mortalidad por temperatura en diferentes ciudades de México, de acuerdo con un artículo multicéntrico publicado hace un par de años. Y podemos ver cómo hay algunas ciudades como Tijuana y Juárez, en donde del lado derecho este riesgo de mortalidad se incrementa con el calor. Específicamente se ha observado que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en México y en el mundo se incrementa conforme aumentan las temperaturas. Y eso ocurre específicamente en la población mayor de 60 y de 65 años. Y esta información proviene de estudios que se han hecho en varias ciudades de México y del mundo. También se ha visto y se está estudiando esta interacción que ocurre entre el calor, el incremento de la temperatura con los contaminantes atmosféricos. Sabemos muy bien que los contaminantes atmosféricos incrementan la mortalidad, sobre todo en poblaciones muy vulnerables, pero esta mortalidad además se incrementa en condiciones de mayor calor. Esto es un ejemplo de cómo el cambio climático está interactuando con los contaminantes atmosféricos en las ciudades para incrementar el riesgo de algunos efectos en salud, como es este de la mortalidad cardiovascular y respiratoria. Tenemos otra amplia área de estudio que se está desarrollando que tiene que ver con cambio climático y seguridad alimentaria. Y esto tiene al menos dos vertientes. Una, cómo nuestro sistema agroalimentario actual está impactando y está contribuyendo al cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero que genera. Y por otra parte, cómo el cambio climático está afectando la manera como producimos y consumimos los alimentos. Entonces, el tema de cambio climático y sistemas agroalimentarios actualmente es muy relevante y existen proyecciones que nos hacen ver cómo muchas regiones del país entrarán tarde o temprano en condiciones de inseguridad alimentaria, en condiciones de cambio climático, especialmente para algunos cultivos como el maíz, el trigo, el arroz y la soya. También hemos visto cómo el consumo de alimentos ultraprocesados se incrementa en escenarios de cambio climático frente a la falta de disponibilidad de otros alimentos más frescos o que no requieren tanto procesamiento. Y este es un estudio que se hizo en donde se demuestra cómo en las altas temperaturas o en temporadas de alta temperatura se incrementa el consumo de alimentos ultraprocesados.
Sabemos muy bien y cada vez se documenta con mayor precisión el efecto del cambio climático sobre la enfermedad renal crónica. No solo la enfermedad renal crónica, sino de hecho el efecto agudo del calor sobre el riñón. Y esto tiene que ver con situaciones de falta de hidratación, de hipertermia, que además interactúa con otras situaciones de otros contaminantes atmosféricos. Entonces, claramente uno de los efectos de preocupación que tiene el cambio climático tiene que ver con efectos agudos y crónicos sobre el riñón, especialmente en poblaciones vulnerables como son los trabajadores agrícolas. De particular importancia, se está desarrollando estudios para ver el impacto que está teniendo y que puede tener el cambio climático sobre la salud infantil. Como sabemos, el tema de la degradación ambiental y en específico del cambio climático es un asunto que involucra no solamente a nuestra generación, sino sobre todo a la generación y a las generaciones futuras. Entonces, digamos, se han hecho publicaciones tratando de llamar la atención de cómo diferentes efectos en salud se pueden ver incrementados en la población infantil y incluye una gran variedad, empezando desde luego por el tema de la malnutrición, pero incluyendo otros que tienen que ver con alergias y asma, incluso el incremento de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, consideramos que los potenciales efectos en la salud de los niños pueden incluir todas estas que están en esta diapositiva, incluyendo también el incremento de la absorción de sustancias químicas y también incluyendo otros efectos menos visibles como la salud mental, no solo en escenarios de eventos hidrometeorológicos extremos, sino en condiciones crónicas de estrés térmico. Hay otra área que se está desarrollando que tiene que ver con impactos de la exposición al calor con la salud materna, fetal y neonatal. Y aquí está el resultado de algunos estudios que se han hecho que tienen que ver con olas de calor, incrementos de temperatura durante el embarazo y el riesgo de partos pretérmino y de partos de bajo peso al nacer. Claramente, las condiciones de altas temperaturas durante el embarazo pueden tener un impacto en la regulación térmica de las mujeres embarazadas, que a la larga puede generar algunos efectos en los niños. Como se puede ver acá, aquí están los mecanismos fisiopatológicos que permiten sustentar esta hipótesis de que el incremento de calor y el calor extremo puede tener efectos sobre el embarazo y sobre el parto. Hay otros efectos menos visibles que tienen que ver con el bienestar, como puede ser, por ejemplo, la actividad física. Lo que se muestra en esta gráfica es cómo estudios hechos alrededor del mundo están reportando que cada vez hay una menor oportunidad de realizar actividad física al aire libre en situaciones de cambio climático. Y esto es particularmente importante en ciudades y escenarios donde la temperatura se ha ido incrementando, donde tenemos altas temperaturas desde tempranas horas de la mañana hasta tarde en la segunda parte del día, y se ha visto claramente en estas ciudades cómo el número de horas que la gente puede hacer actividad física al aire libre se ha ido reduciendo y eso puede tener efectos en el bienestar también muy importantes. Otra área importante tiene que ver con cambio climático y salud mental, que ya mencioné. Hay varios estudios que se han hecho sobre este tema y que tienen varias vertientes que van desde el incremento de la ansiedad, alteraciones del sueño, depresión, estrés postraumático posterior, por ejemplo, a huracanes o a otros eventos extremos. Y además se ha generado toda una área de investigación sobre el incremento de las tasas de suicidio en condiciones de altas temperaturas. En realidad, este es
un tema nuevo que se está estudiando en el ámbito del cambio climático y salud y que tiene diferentes vertientes. Aquí hay algunos estudios sobre la asociación entre el cambio de temperatura y el incremento de suicidios. Sabemos que para todos estos efectos hay muchos factores que intervienen, pero actualmente se está añadiendo a estos el tema del incremento de las temperaturas. Por otro lado, tenemos efectos del cambio climático y la salud en los trabajadores, que igualmente tiene muchas vertientes. La más conocida probablemente es el efecto que tiene las altas temperaturas en los trabajadores agrícolas, con un mayor incremento de accidentes de trabajo, de casos de deshidratación, de casos de golpes de calor, pero también hay otros menos visibles, como por ejemplo los calambres, el agotamiento, ¿no? O también la mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores. Ahora, eso no es exclusivo de las zonas rurales, pues incluso dentro del trabajo urbano, dentro de las oficinas, dentro de las fábricas, también se han documentado efectos del incremento en la temperatura que han generado que muchas de los centros de trabajo hayan tenido que generar medidas de adaptación para mitigar los efectos que está teniendo el cambio climático sobre los trabajadores y que incluyen, desde luego, desde enfermedades renales hasta pérdida de productividad. Entonces, este es otro gran tema que tiene que ver con el cambio climático y la salud de los trabajadores en diferentes ramas de la producción. Ahora, a todo esto quiero agregar un tema muy relevante que se ha desarrollado en los últimos años, que tiene que ver con la evaluación de intervenciones. Es decir, para muchos, digamos, tenemos suficiente evidencia ya de los efectos que puede tener el cambio climático sobre la salud y actualmente, digamos, hay una tendencia a financiar proyectos de intervención que muestren mejoras en el bienestar y en la salud de las poblaciones. Algunos de estos temas tienen que ver con el desarrollo de sistemas de alerta temprano con datos en tiempo real, en educación, en modificación de los entornos locales como las viviendas o los centros de trabajo, por ejemplo, la modificación de algunas estructuras en las viviendas, el color en los techos, la arborización en las ciudades, el combatir las islas de calor en las mismas ciudades. Entonces, actualmente hay una tendencia también bastante importante para generar evidencia de mejoras en la salud relacionadas con los programas de mitigación y adaptación al cambio climático. Todos estos efectos, como he venido mencionando, que se tienen sobre la salud, dependen muchísimo de un elemento que es la vulnerabilidad y el riesgo a la salud para el cambio climático. Esta vulnerabilidad puede ser no solamente vulnerabilidad individual, sino sobre todo vulnerabilidad social y vulnerabilidad ambiental. En este esquema ustedes pueden ver cómo para diferentes efectos en salud, las condiciones de vulnerabilidad individual, social y ambiental impactan de manera muy importante. Casi tanto como el cambio climático en sí, el análisis de la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta es importante para entender cómo actúa el cambio climático en la salud y cómo podemos generar medidas de protección. Para ir cerrando, quisiera mencionar que actualmente en esta administración en México se está reactivando la política oficial de cambio climático, se está actualizando la contribución determinada a nivel nacional y se están incluyendo cada vez más los temas de salud. Tenemos, como ya mostré algunos sistemas de vigilancia que ya funcionan, como el de seguimientos a incendios. Tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica por temperaturas extremas, que incluyen tanto las temperaturas frías como las cálidas, y que tiene un reporte semanal de casos. Y bueno, tenemos una serie de políticas más que se están discutiendo que tienen que ver con la incorporación de un programa nacional de salud ambiental que incorpore no solamente el cambio climático, sino otros factores que están interviniendo de manera
conjunta. Tenemos algunos proyectos en los que estamos trabajando. Este es un proyecto de un programa de acción sobre calor y salud en comunidades rurales en México. Es un proyecto que tenemos en la región de Tapachula, que básicamente es el desarrollo de un sistema de alerta temprana con participación comunitaria y local. Estamos en la fase de implementación y estaremos haciendo el seguimiento durante los próximos 4 años. El programa de salud urbana, que también es un programa latinoamericano sobre los impactos del cambio climático en salud en ciudades latinoamericanas. Por ejemplo, este es un proyecto sobre mortalidad a corto plazo por diabetes mellitus relacionada con incremento de temperatura en ciudades de América Latina. Es un ejemplo de un proyecto. Hemos tenido otros sobre impactos del cambio climático y contaminación en grandes ciudades en México, en Ciudad de México, Monterrey y Toluca. Y entonces, ya para cerrar, quisiera mencionar y hacer énfasis de que el cambio climático, pues no solamente es una creciente preocupación, sino que se ha convertido en un riesgo de exposición ambiental muy importante para la población, especialmente para la población vulnerable, que debe ser incorporado en todas las políticas del sector salud. Y finalmente señalar un listado de temas de investigación, de huecos de investigación que todavía tenemos en México, que pueden dar lugar a una mejor sustentación de políticas públicas locales y regionales frente a la amenaza del cambio climático. Mencionarles que estamos impulsando este tema y otros que tienen que ver con la salud ambiental en nuestros programas de maestría y doctorado, así como en los programas de verano del instituto para los que quieran participar. Y finalmente mencionar que tenemos esta red de evaluación de salud planetaria en escenarios endémicos, que es una red multiinstitucional en la que estamos discutiendo problemas prioritarios de salud ambiental en México. Tenemos un nodo sobre crisis climática y atmosférica, en donde desarrollamos una serie de actividades como webinars, pero sobre todo estamos tratando de generar propuestas de intervención a nivel local y a nivel regional. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Doctor Horacio, muchísimas gracias. Gracias por tan interesante presentación, a partir de la cual yo creo que todas y todos hemos comprendido un poco mejor qué tan enfermo está el planeta, como lo mencionaba usted al principio, y bueno, pues la relación que existe entre exceder estos límites planetarios con el cambio climático y cómo todo esto afecta la salud de la población en todos los grupos de edad, incluyendo pues la seguridad alimentaria a nivel planetario, ¿no? Antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas con las personas que se han conectado a esta videoconferencia, me gustaría aprovechar este espacio para hacerle 3 preguntas relacionadas con la contaminación en las zonas portuarias. Ahora, bueno, pues estamos todavía para algunos en el periodo de vacaciones de Semana Santa, y cuando pensamos en los puertos pensamos generalmente en lugares de turismo, en lugares de recreación, y sin embargo, bueno, pues es una actividad que en los últimos años en México ha crecido muchísimo, pero también junto con este crecimiento, pues han crecido también las emisiones de CO2 o dióxido de carbono junto con otros contaminantes. Entonces, me gustaría que nos ayudara a entender cómo se vincula la contaminación del transporte marítimo con el calentamiento global, qué efectos tienen estas emisiones sobre las poblaciones que viven cerca de las zonas portuarias y, bueno, pues finalmente cuáles considera que serían las acciones urgentes a implementar para mitigar el impacto ambiental de los puertos mexicanos. Bueno, con relación a tu pregunta, es verdad, o sea, es un asunto que no vemos mucho porque ocurre en las playas y solamente lo vemos de vez en cuando,
pero Ujú. digamos que es reconocido que el combustible que utilizan muchos de los barcos es un combustible no muy limpio que genera muchas emisiones de CO2, no solo de CO2, sino de otros contaminantes que asumimos que como se hacen en el mar no constituyen ningún riesgo para nosotros, pero es verdad que cuando estos se acercan a puertos donde hay población abundante, puede generar los mismos riesgos a la salud que genera la contaminación atmosférica en las ciudades. Este tipo de combustibles generan toneladas, un número de toneladas muy importantes de CO2 que contribuyen al calentamiento global, además, digamos, de todos los riesgos ecológicos que pueden tener alrededor de las zonas marítimas. Y cuando están, digamos, en tierra o cerca de tierra, pues sí, interactúan con la contaminación que nosotros mismos, con nuestros vehículos y las industrias, estamos generando en la atmósfera. Y su dispersión depende muchísimo de los vientos en las playas, ¿no? Entonces, a veces, o muchas veces, está la fortuna de que se pueden dispersar, pero no siempre ocurre eso, sobre todo en puertos que son como más cerrados. Entonces, tiene el mismo impacto ambiental y el mismo impacto en salud que cualquier otra fuente de emisión de contaminantes atmosféricos. Muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a entender también esta parte. Y ahora sí, vamos a pasar a atender las preguntas y los comentarios que hemos estado recibiendo, tanto en el chat como en el apartado de preguntas y respuestas de esta videoconferencia. Vamos a empezar con una que llegó desde hace ya un ratito. Bueno, hay muchas felicitaciones para usted, doctor. Gracias, felicidades por esta información, por ayudarnos a concientizar más sobre este tema. Y bueno, Patricia Segura Medina le dice, bueno, excelente presentación, muchas felicidades. Doctor Horacio, ¿crees que el calentamiento global puede modificar a los aroalergenos como pólenes, mohos o PMs? Sí, sí. Hola, Pati, ¿cómo estás? Es decir, lo mencioné, pues, claro que cada tema daría para que nos estuviéramos aquí otra media hora, ¿no? Pero desde luego, la parte de degradación y cambio climático tiene un impacto muy importante en la distribución de pólenes y alergenos. Y de hecho, hay varios estudios hechos en Europa y en otras regiones en donde se puede ver cómo la degradación ambiental y el cambio climático ha modificado la manera como los pólenes se distribuyen y generan alergias en poblaciones que antes no alcanzaban. Digamos, es uno de los efectos sinérgicos que está teniendo la degradación ambiental con el cambio climático y también está generando que una mayor proporción de personas que no estaban expuestos a estos pólenes lo hagan. Entonces, claramente se ha visto esta relación entre cambio climático y degradación y exposición a alergenos como los pólenes. Gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la respuesta que da el doctor Horacio. Y en este apartado de preguntas y respuestas, Sakari le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se comparan las ciudades más grandes de México, Monterrey, Ciudad de México, a nivel internacional con otras grandes ciudades occidentales de Estados Unidos y Europa, perdón, en cuanto a la contaminación atmosférica y sus impactos en la salud? Existen estudios sobre el impacto de la contaminación atmosférica en diferentes grupos socioeconómicos en México. Sí, bueno, la situación es así. Uno siempre puede compararse con otros, ¿no? Entonces, si nos comparamos con nosotros mismos, primero, tenemos algunas ciudades como la Ciudad de México, donde la contaminación comparada con los noventas disminuyó bastante y después esa tendencia se estancó un poco desde el 2004 hasta ahora. Ahora, la Ciudad de México en alguna época, sobre todo en los ochentas y noventas, era la ciudad más contaminada del mundo. Actualmente no es ni siquiera la ciudad más contaminada de México. Hay otras ciudades como Monterrey o Toluca o Guadalajara que anualmente o en algunos días son más contaminadas que la Ciudad de México. Las ciudades de nuestros países
de América Latina son ciudades mucho más contaminadas que las ciudades de América del Norte y de Europa, y eso se puede ver claramente en un mapa. Pero son ciudades que tienen contaminación más baja que las ciudades del sureste asiático, que son las ciudades más contaminadas del mundo, sobre todo en la India. Pero además de todo eso, hay muchas ciudades, sobre todo en África, de las que no sabemos cuál es su nivel de contaminación, de las que tenemos datos son ciudades muy contaminadas, ¿no? Entonces, esa es la manera como de compararnos. Creo que, y la otra manera de compararnos es decir que, aunque en algunas ciudades se han mejorado, estamos todavía lejos de tener los estándares de concentración de contaminantes recomendados por la OMS. Por ejemplo, en Ciudad de México para PM2.5, si el nivel recomendado anual es 5, ahora seguimos teniendo cerca de 20. Entonces, aunque hemos mejorado, estamos muy lejos. Más, digamos, ya comparándonos con otros, eso puede estar más cerca o más lejos, pero el mensaje principal es que todavía no tenemos un aire lo suficientemente saludable para respirar. Gracias, doctor. Bueno, enseguida Itza Castañeda lo felicita por su ponencia y le dice, quisiera preguntar sobre estrategias de adaptación que han sido institucionalizadas. Bueno, estrategias en el sector salud, bueno, en todo este sector social hablamos de las estrategias de adaptación, que son como medidas que se toman a nivel local o a nivel de las ciudades para mitigar el impacto del cambio climático. Y a nivel mundial, la diversidad de cosas que se han hecho es muy grande. O sea, Ujú. claramente hay ciudades europeas en donde se ha restringido la circulación de vehículos, donde se ha incrementado el transporte eléctrico, donde hay más áreas verdes, donde la gente anda más en bicicleta y a pie. Entonces, esas son cosas que se ha visto que por una parte reducen la contaminación y por otro lado también reducen la temperatura a nivel local, ¿no? Entonces, básicamente, el contar con más áreas verdes significativamente reduce la temperatura. Ahora, y en México, digamos, es todavía poco lo que se ha hecho, son pocos municipios en donde esto se ha implementado a gran escala. Muchas ciudades tienen programas de adaptación que incluyen estas medidas y que actualmente requieren mucho financiamiento para soportarse, ¿no? Entonces, y en América Latina hay ejemplos, por ejemplo, en Medellín se han hecho muchas cosas para controlar la contaminación atmosférica. En Barranquilla se han abierto muchísimas áreas verdes y peatonales, ¿no? Ese es el tipo de medidas que está modificando la conformación de las ciudades y que tienen ese doble beneficio de reducir la contaminación y de adaptarse de mejor manera al cambio climático, así como reducir los impactos en salud. Y ese es justamente el tipo de medidas que necesitamos implementar, evaluar y reproducir. Gracias, doctor. Le están llegando muchísimas preguntas. Le voy a compartir una que hace Mario Labastida. Él comenta, en los proyectos de investigación de cambio climático y salud pública, ¿cuál es el medio de contacto recomendado para que las universidades privadas puedan colaborar o participar en estos proyectos? Los saluda desde Monterrey, Nuevo León. Pues mira, yo actualmente lo que más funciona es buscar financiamientos a nivel internacional, de fundaciones internacionales. Claro que estamos tratando de que el nuevo CONACYT tenga más fondos para hacer investigación en cambio climático y salud. Pero nosotros estamos buscando más bien, porque justamente se hacen como trabajos de investigación multicéntrico, que incluyen diferentes ciudades alrededor del mundo. Ujú. Entonces, actualmente esas están siendo las puertas que están abiertas, las ventanas que están abiertas para conseguir este financiamiento. En lo que esperamos que las fuentes nacionales también se fortalezcan, ¿no? Nosotros hemos tenido proyectos con la Universidad Nacional para proyectos pequeños y esos son como otras fuentes de recursos. En general, creo que
universidades públicas y privadas también deberían de construir sus propios fondos para hacer este tipo de investigación. Ujú. Muchas gracias, doctor. Carol Perelman le hace una pregunta que está muy interesante. Dice, ¿cómo podemos relacionar, decidir sobre el abordaje adecuado a salud y cambio climático, teniendo los siguientes conceptos tan similares? Salud planetaria, ecosalud, una salud, One Health. ¿Qué concepto recomienda usar y en qué contexto? Bueno, podemos tener otro seminario sobre eso porque es una discusión muy amplia. Digamos, yo he podido estar en contacto con estas diferentes aproximaciones. Considero, digamos, nosotros estamos trabajando mucho ahora desde el concepto de salud planetaria, que incluye y no elimina el concepto de una salud, sino que lo enriquece. Ujú. Estamos utilizando muchísimas herramientas metodológicas del enfoque de ecosalud en salud planetaria. Creo que el enfoque de salud planetaria nos refiere mucho más directamente a la crisis ambiental global. Nos permite vincularnos a nivel local y a nivel global con indicadores de los límites planetarios para saber en dónde estamos. No creo que ninguno de los otros enfoques sea totalmente contradictorio con el de salud planetaria. Trabajamos también con grupos que hacen información, investigación desde una salud que también se enriquecen con algunos conceptos de salud planetaria. Entonces, nosotros lo hacemos así, sin querer decir que es la última palabra, y yo creo que hay como muchísimo espacio de comunicación e intercambio entre esos diferentes enfoques que en muchas cosas hablan un poco de lo mismo, que es esta necesidad de transdisciplina para abordar los problemas de cambio climático y en general de ambiente y salud. Muchas gracias, doctor. Lo resumió perfectamente. José Luis Torres, bueno, lo felicita, excelente presentación, doctor Horacio, gracias por ayudarnos a generar conciencia sobre este tema. ¿Qué gestiones o persuasiones se pueden utilizar con los tomadores de decisiones para que establezcan estrategias o normas que impacten favorablemente en el cuidado del planeta? Bueno, ahí sí tenemos como para mí una gran gama de tomadores de decisiones, que pueden ser desde los niveles municipales, estatales y nacionales. Por ejemplo, creo que a nivel municipal se puede trabajar y mucho, porque digamos es donde se puede ver el impacto más inmediato. Y un poco desde nuestra trinchera lo que hacemos es tratar de hacer visibles los beneficios en salud, ¿no? Los beneficios en reducción no solo de reducción de enfermedades, sino de más y mejor actividad física. Cuando lo está también, sin quitarlo, tratamos de hacer como esta estimación de cuáles son los costos en salud para la población, porque finalmente quien paga el costo de no hacer nada es la población en términos de su salud y también el sector salud. A veces, no siempre, pero a veces sirve traducir eso en estimaciones económicas de pérdida de productividad, de pérdida de valor económico de las vidas, ¿no? Entonces, digamos, necesitamos utilizar diferentes herramientas para hacer visible el impacto social y económico de no hacer nada, así como demostrar los beneficios que tenemos cuando hacemos intervenciones que realmente sirven. Entonces, creo que hay que traducirlo en términos de los beneficios en salud y en la medida de lo posible también de los beneficios económicos que tienen estas intervenciones. Muchas gracias, doctor. Al respecto, Alejandro Reyes, de la Secretaría de Salud de Tlaxcala, le pregunta qué recomendaciones deberíamos tener en cuenta para la vigilancia epidemiológica y el cambio climático. Bueno, yo creo que como se está empezando a trabajar a nivel federal, se está tratando de construir un sistema de vigilancia de riesgos ambientales y salud. Creo por ejemplo, en el tema de cambio climático en específico, se está trabajando mucho para construir sistemas de alerta temprana con los climatólogos. Es decir,
tener incorporados en los sistemas de vigilancia epidemiológica los datos climáticos, que podamos saber cuándo al día siguiente va a haber una ola de calor, un calor extremo y que estemos preparados para generar medidas de mitigación en las escuelas, en los hospitales. Creo que es importante. Entonces, por una parte, tenemos que fortalecer los sistemas de vigilancia que reportan daños a la salud relacionados con el cambio climático. Y por otra parte, tenemos que construir sistemas preventivos que nos permitan generar acciones cuando ya sepamos esto. Y para eso sí nos ayudan muchísimo este trabajo interdisciplinario, pues como digo, a nivel local con la gente de climatología se pueden generar estos sistemas que realmente sí son de alerta temprana. Entonces, desde el sector salud tenemos que aprender a trabajar con esos otros sectores también. Pues ahí está la respuesta del doctor Horacio Riojas. Abigail Acosta le pregunta, le pide por favor que si puede recomendar algunos artículos relacionados a la salud mental y el cambio climático. Bueno, no los voy a poner aquí, pero podemos enviar el listado de artículos de lo que se ha publicado hasta ahora sobre ese tema que sí es realmente, como dije, muy importante y cada vez más importante. Ujú. Mm, Déjeme ver aquí. Bueno, lo mencionó también en su exposición, pero bueno, aquí Jorge Arturo Orozco le pregunta, ¿la ganadería impacta en el cambio climático? Sí, claro, muchísimo. Es un gran emisor de metano que es un forzador climático muy importante y de hecho se tienen los cálculos de cuánto del cambio climático está relacionado con la ganadería y en muchos países eso puede llegar a ser 20% más dependiendo de las condiciones. Entonces, claramente contribuye no solo por las emisiones de metano, sino por lo que implica digamos, el tener estas amplias zonas para la ganadería que básicamente deforestan, ¿no? Y generan también cambios en el clima. Sí, muy importante. Estamos ya atendiendo prácticamente todas. Acaba de llegar una de Dulce Alberto. Excelente presentación, doctor. ¿Cómo podemos coordinar los resultados de la investigación científica con el establecimiento de medidas y normativas adecuadas para reducir el peso de la contaminación en la salud? ¿Es factible establecer redes de colaboración directa con los tomadores de decisiones? Pues en eso estamos tratando de trabajar bastante, de que, digamos, la gente que diseña programas a nivel local y a nivel federal, pues se nutra de los datos de investigación que, como dije, hemos estado generando y vinculándonos a diferentes niveles de los gobiernos. Entonces, sí es importante tener como estos grupos multidisciplinarios en donde, digamos, la academia tenga una voz, como nos ha sucedido a nosotros en el caso de las normas de calidad del aire, donde realmente se hace caso de los resultados que se están generando para ir adaptando y mejorando las normas de calidad del aire. Ese sería como un ejemplo. Ujú. Y bueno, pues la última pregunta para no dejar aquí, estoy checando que ya atendimos prácticamente todas las del chat. Le comento, hay muchas felicitaciones por su exposición. Y finalmente en el apartado de preguntas llegó una de Rafael Reynoso Robles. Él dice, con respecto al material particulado PM menor a 2,5 y riesgo a la salud, ¿qué nos puede comentar? Pues podemos hacer otra plática de eso, porque sabemos mucho del efecto de las partículas, pero básicamente lo que sabemos es que ese tipo de contaminantes puede generar desde efectos subclínicos, como reducción en la capacidad pulmonar, hasta mortalidad prematura en quienes se exponen crónicamente, pasando por una serie de efectos que están relacionados con una mayor incidencia de infecciones respiratorias, ¿no? Pero también se ha relacionado la exposición crónica a partículas con una mayor incidencia de asma, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Es como muy amplia la gama de conocimiento que ya tenemos sobre PM2,5 y efectos en salud,
tanto para la parte aguda como para la parte crónica. Podemos hacer otra presentación de contaminación atmosférica solamente si quieren. Sí queremos, doctor, después la organizamos. Bueno, pues ahora sí me parece que hemos atendido los comentarios y las preguntas de las personas que se conectaron a esta videoconferencia para atender pues el tema tan en boga que está usted exponiendo. Y no me queda más que agradecerle nuevamente, doctor, por compartir con nosotras y nosotros su conocimiento, sus experiencias a nombre de la Escuela de Salud Pública de México, vamos a hacerle entrega virtual de su constancia de participación. Enseguida va a aparecer aquí en pantalla. Y ahí está. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Se la haremos llegar de forma física en breve ahí a su oficina. Y bueno, pues antes de dar por terminada esta sesión, me gustaría aprovechar el espacio para invitar a a nuestra audiencia a que nos acompañe en la próxima videoconferencia que estará a cargo del doctor Carlos Aguilar Salinas. Él es director de investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y nos va a exponer el tema prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La videoconferencia será transmitida el día 6 de mayo, igualmente a las 12 del día. Les esperamos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por habernos compartido su experiencia y conocimiento. Gracias por la invitación. Espero que les haya resultado interesante. Buenas tardes. Muy interesante. Gracias. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta videoconferencia.